¿Sabías que diariamente haces cosas que dañan a tu cerebro? Es mejor que lo sepas antes de que sea demasiado tarde. Acá están. Cuando se trata de nuestra salud, no siempre pensamos en cuidar nuestro cerebro como cuidamos nuestro cuerpo. Tendemos a concentrarnos en otras partes del cuerpo y pasamos por alto el cerebro, que es el responsable de todas las funciones del cuerpo. Echa un vistazo a algunos de estos hábitos diarios que están dañando gravemente tu cerebro. El consumo excesivo de azúcar incluye daño cerebral a las cosas que ya asociamos con un alto consumo de azúcar, como la diabetes tipo 2, las caries dentales y la obesidad. Así que te estarás preguntando, ¿cómo afecta a tu cerebro tomar demasiados dulces? Tomar azúcar en cantidades excesivas durante un largo periodo de tiempo interfiere con la capacidad del cuerpo de absorber proteínas y nutrientes. En consecuencia, esto podría conducir a la desnutrición, lo que impide el desarrollo del cerebro. Esto sucede porque el cuerpo carece de suficientes nutrientes en el torrente sanguíneo, y por lo tanto, no puede proporcionar suficientes nutrientes al cerebro, lo que impide su crecimiento y desarrollo. Comer demasiados dulces puede dañar la memoria y la capacidad de pensar, por lo que optar por alternativas como los dulces ricos en antioxidantes, como el chocolate amargo y las frambuesas, sería una opción mucho mejor tanto para el cerebro como para tu cintura. 2. No dormir lo suficiente. La falta de sueño es un gran problema para muchos profesionales ocupados. Privarse del sueño puede provocar varios problemas, como somnolencia diurna extrema, depresión y problemas de memoria. Estudios recientes revelan que no dormir lo suficiente puede disminuir el tamaño de tu cerebro. El hipocampo es la parte del cerebro que sufre cuando no duermes lo suficiente. Incluso, una sola noche de sueño inadecuado puede interferir con la capacidad del cerebro para recordar nueva información. Varios estudios han demostrado que el cerebro se limpia de toxinas solo durante el ciclo de sueño. La falta de sueño también puede causar la muerte de las células cerebrales, lo que ralentiza el pensamiento, afecta la concentración de la memoria, el juicio y la toma de decisiones, y dificulta el aprendizaje. 3. Personas que tocan música a todo volumen. Con auriculares, naturalmente tienden a subir el volumen. Hacen que la música suene más divertida e inmersiva. Si estás constantemente escuchando música a un volumen muy alto, con tus auriculares, debes dejar de hacerlo porque puedes dañar tu audición. Pero no solo tus oídos son los que se verán afectados. La pérdida de audición en las personas mayores está relacionada con problemas cerebrales como la pérdida de tejido cerebral y el Alzheimer. Cuando tu cerebro tiene que hacer un esfuerzo extra para entender lo que alguien dice, no puede almacenar lo que ha escuchado en la memoria, así que protege tu audición ajustando el volumen de tus auriculares, ya que es una excelente manera de preservar tu audición y permite que tu cerebro funcione mejor. La revista Digital Headphone recomienda que uno se quite los auriculares manteniéndolos a un volumen preferido y luego sosténgalos frente a usted con el brazo extendido. Si puedes escuchar la música con claridad, debes intentar bajar el volumen y repetir el proceso. También dijeron que debes tratar de tomar descansos regulares a lo largo del día para que tus oídos tengan suficiente tiempo para relajarse. 4. Saltarse el desayuno. Muchas personas optan por saltarse el desayuno probablemente porque están a dieta o para ahorrar tiempo. No mucha gente sabe que saltarse el desayuno podría dañar tu cerebro. El cuerpo necesita suficientes nutrientes después de una buena noche de sueño, por lo que saltarse el desayuno le niega al cerebro estos nutrientes esenciales. Un estudio japonés de más de 800 sujetos durante un periodo de 15 años reveló que los participantes que se saltaban el desayuno con frecuencia aumentaban sus posibilidades de sufrir un derrame cerebral y presión arterial alta. Otro estudio muestra que los niños que desayunaban con regularidad se desempeñan mucho mejor en la escuela que los que no lo hacen. Saltarse el desayuno reduce los niveles de glucosa en la sangre, lo que afecta negativamente el funcionamiento del cerebro. Así que antes de salir de casa por la mañana, recuerda comer algo. Número 5. Comer demasiado. Comer en exceso nos hace subir de peso, sentirnos hinchados y aumenta nuestras posibilidades de tener enfermedades que amenazan la vida. Pero un hecho que quizás desconozcas es que también puede causar daños graves en tu cerebro. Endurece las arterias del cerebro, dañando así nuestras capacidades mentales. Los estudios han demostrado que una dieta alta en calorías prolongada puede, de hecho, aumentar el riesgo de una persona de desarrollar pérdida de memoria o deterioro cognitivo leve en la vida. Un estudio publicado en la revista Neurology en 2012 examinó a 6.000 personas con una edad promedio de 50 años. Los mismos participantes fueron examinados una década más tarde, y los que tenían sobrepeso tenían un 22% más de deterioro en sus funciones cognitivas, en comparación con sus contrapartes delgadas. 6. Dormir con la cabeza bajo la cubierta. El oxígeno es muy esencial para el funcionamiento normal del cerebro. Cuanto menos aire inhales, peor funcionará tu cerebro. Una situación que creas en la que respiras menos del 20.95% del oxígeno es cuando duermes con una manta o un edredón sobre la cabeza. Es todo muy cálido y acogedor cuando te entierras bajo las sábanas, seguramente. Ayuda a disminuir los efectos molestos de un sonido demasiado ligero a primera hora de la mañana,
Claro que lo hace, pero resultará en una ingesta elevada de dióxido de carbono, lo que significa que estará aumentando el riesgo de dañar las células del cerebro. 7. Tareas múltiples. Probablemente hayas escuchado que la multitarea tiene un efecto negativo en su productividad. Resulta que hacer esto también revuelve tu cerebro y te hace menos efectivo. Un neurólogo del MIT y uno de los expertos mundiales en lo que respecta a la atención dividida, Earl Miller, dijo que nuestros cerebros no están conectados para realizar múltiples tareas. Bueno, cuando las personas piensan que están realizando múltiples tareas, en realidad están cambiando de una actividad a otra muy rápido, y cada vez que lo hacen hay un costo cognitivo. El hábito de realizar múltiples tareas también aumenta la hormona del estrés, el cortisol, así como la adrenalina, la hormona de lucha o huida, que puede sobreestimular el cerebro y causar confusión mental o pensamientos confusos. Investigadores de la Universidad de Stanford han descubierto que las personas que son bombardeadas con múltiples flujos de información digital regularmente tienen problemas más pronunciados para recordar información y prestar atención en comparación con las personas que completan una actividad a la vez. 8. Ingesta inadecuada de agua. El cuerpo se compone de aproximadamente un 70% de agua, por lo que es vital para todas las funciones corporales, incluida la función cerebral. Cuando su cerebro está funcionando con una reserva completa de agua, podrá pensar más rápido, estar más concentrado y experimentar una mayor claridad y creatividad. El agua también es esencial para llevar nutrientes al cerebro y eliminar toxinas. Cuando el cerebro está completamente hidratado, el intercambio de nutrientes y toxinas será más eficiente, asegurando así una mejor concentración y agilidad mental. El efecto que tiene la deshidratación en el cerebro es casi inmediato. Los investigadores dicen que incluso 2 horas de ejercicio intenso sin agua puede causar un deterioro cognitivo. Los estudios también muestran que la deshidratación tuvo el mayor impacto en funciones como la resolución de problemas complejos, la coordinación y la atención. El cerebro necesita suficiente agua para pensar más rápido y concentrarse mejor, por lo que es muy importante que te mantengas hidratado todo el tiempo. Beber agua beneficia tanto a tu cuerpo como a tu cerebro, permitiéndoles funcionar mejor. 9. Fumar. Es probablemente el hábito más dañino que tiene en su cerebro. Fumar no solo causa enfermedades pulmonares o incluso enfermedades cardíacas, sino que también tiene muchos efectos negativos en el cerebro. Fumar daña las membranas celulares y la viabilidad neuronal en ciertas áreas del cerebro que manejan el equilibrio, la coordinación y las habilidades motoras finas y gruesas. Y no solo eso, sino que también adelgaza la corteza donde ocurren procesos como el lenguaje, la memoria y la percepción. También puede conducir a problemas como la demencia, el Alzheimer y tal vez incluso la muerte. Fumar en exceso causa neuroinflamación indirectamente, lo que puede causar un trastorno autoinmune conocido como esclerosis múltiple, o el alcohol. El alcohol comienza a afectar al cerebro de una persona en el momento en que ingresa al torrente sanguíneo. Para una persona sana, el hígado filtra rápidamente el alcohol y ayuda al cuerpo a eliminarlo. Sin embargo, cuando alguien bebe en exceso, el hígado no puede filtrar el alcohol lo suficientemente rápido y esto desencadena cambios inmediatos en el cerebro, a menudo conocido como emborracharse. El alcohol provoca desequilibrios químicos cuando se consume durante un largo periodo de tiempo. En cantidades mayores, el volumen cerebral también disminuye debido a la ingesta crónica de alcohol. Hay algunas diferencias sutiles en cómo ocurre el daño cerebral en hombres y mujeres, pero independientemente del género, la pérdida de memoria cerebral aumenta con la edad y la cantidad de alcohol que se consume. Más de 2 unidades al día para hombres y 1 unidad al día para mujeres se considera exceso de alcohol. Si continúa trabajando durante una enfermedad, seguramente afectará la eficiencia del cerebro y esto solo aumentará el estrés. Ciertos estudios mostraron que los participantes que habían desarrollado un resfriado informaron menos alerta, estados de ánimo más negativos y pensamiento lento. Una segunda ronda de pruebas también reveló que reaccionaron lentamente y fueron más lentos para aprender nueva información y completar tareas relacionadas con el razonamiento verbal y el procesamiento semántico. Y es que cuando estamos enfermos, el cuerpo y el cerebro ya están trabajando horas extras para hacer frente a la infección. Trabajar estando enfermo solo aumenta la carga. Así que tómate un descanso, relájate y mejora. No hacer ejercicios afecta al cerebro inmediatamente. Aumenta la frecuencia cardíaca, lo que bombea más oxígeno al cerebro. También ayuda a la liberación corporal de una serie de hormonas, todas las cuales participan en ayudar y proporcionar un entorno propicio para el crecimiento de las células cerebrales. También se sabe que hacer ejercicio disminuye los niveles de estrés en el cuerpo, y también aumenta la movilidad, y lo hace más flexible. Si no hace suficiente ejercicio, su movilidad y habilidades motoras comienzan a disminuir de una forma u otra. Por otro lado, los estudios también muestran que el ejercicio ayuda a mantenernos más jóvenes al liberar endorfinas, que son hormonas felices. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. No olvides tampoco suscribirte y activar la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!